Amén. ¿Qué tal si me acompaña? Tome su boletín. Me puede acompañar a Efesios capítulo 2, versos 1 al 10. Efesios 2, versos 1 al 10. Se puede poner de pie, disculpe, en reverencia a la palabra del Señor. Efesios 2, versos 1 al 10. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así dice la palabra del Señor. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecado, por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrarnos en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Palabra de Dios. Puede tomar asiento. Quédese con su boletín ahí y acompáñeme, porque vamos a estar utilizándolo bastante o haciendo referencia a él en varios momentos en esta tarde. Muy bien, estamos en la serie de sermones sobre Efesios, volvimos a retomarlos. Hay una manera de entender este verso que pudiera sonar complicado, complejo, con muchas palabras extrañas ahí, específicamente para nosotros en el 2021. Parecieran muchas de esas palabras tener que lidiar un poco con un diccionario para entender qué está diciendo el autor. Y hacia dónde nos quiere dirigir el apóstol Pablo. Ahora, hay una expresión de Tolkien, del autor de Lord of the Rings, del Señor de los Anillos, genial. Tolkien, cuando le preguntaban sobre qué tipo de género él hacía, qué tipo de género él construía en ese espacio fantástico de fantasía que escribió, a él le gustaba acuñar o explicar su género literario como eucatástrofe. Volverle a repetir, cuando le preguntaban a Tolkien qué escribía él decía eucatástrofes. Y lo que hacía era mezclar dos conceptos bien interesantes. El primero era el concepto de catástrofe, que en la crítica literaria todo el mundo entendía que eran catástrofes. Catástrofe era la forma en cómo las narrativas de los dramas griegos, específicamente de las tragedias, cómo esos dramas culminaban. Y culminaban con episodios de tristeza, de lamento, de horror a veces. Era un final triste, para nada un final feliz. Ahora, lo que hace Tolkien es que le pone un prefijo a la palabra catástrofe. Y cuando le pone el prefijo a la palabra catástrofe de E y U, lo que hace es que convierte esa expresión en una buena catástrofe. Lo que hace Tolkien es que cambia la dirección de la narrativa, y en vez de ser esta narrativa que culmina en desgracia, Tolkien va a escribir historias que comienzan en desgracia, pero que en un momento dado hay una intervención milagrosa que cambia la historia a 180 grados y hace que el final de los personajes sea un final de felicidad y de alegría. Si ha visto El Señor de los Anillos, se dará cuenta de que esto es lo que está dirigiendo la narrativa de Tolkien todo el tiempo. Inicios de desastre, amenaza de destrucción, pero de repente una intervención. Y al final los personajes terminan en alegría y en esperanza. La vida tuya y la mía en Cristo es una eucatástrofe.
Cada una de las vidas de nosotros es un excelente ejemplo de eucatástrofe. Cuando miramos nuestras vidas, de seguro podemos identificar momentos no solo de adversidad, sino que definitivamente nuestras vidas, si no llega a ser por la intervención de Dios, irían hacia un risco bien peligroso. Y es lo que Pablo nos va a decir. La historia de la humanidad, la historia de la redención es una eucatástrofe. Comienza complicada, pero hay una intervención milagrosa y el final es sumamente esperanzador. Por eso es que el tema de mi sermón hoy es el gran milagro, y estoy apuntando a la intervención milagrosa de Dios en tu historia y la mía. El gran milagro. Déjeme comenzar con el primer punto de mi sermón hoy. El primer punto del sermón está buscando situar la necesidad del milagro. El primer punto es la situación. La situación, como si fuera un drama de los de Tolkien. Vamos a primero presentar cuál es la situación, qué es lo catastrófico de ese inicio. Y para Pablo, en estos versos, lo catastrófico del inicio es la maldad. Es la maldad. Déjeme decirle lo siguiente: todo pensamiento, sea ideológico, político, filosófico, científico, todo pensamiento humano se golpea en algún momento con la gran pregunta ética, en la siguiente: ¿qué está mal en el mundo? ¿Qué está mal? Piénsalo. Es la pregunta que tarde o temprano todos van a hacerse. ¿Qué está mal en el mundo? Ahora, no hay que ser filósofo ni científico para darnos cuenta de que esa pregunta se hace, porque todo ser humano de alguna manera se da cuenta de que el mundo anda mal, de que tiene espacios o aspectos que no son buenos, que no son positivos, que no están correctos. El mundo definitivamente anda mal. Ahora, como te decía, no hay que ser un filósofo para darnos cuenta. Tú y yo lo sabemos. ¿Cómo sabemos que el mundo anda mal? Lo sabemos cada vez que miramos las noticias de las 5 o de las 6 de la tarde. Lo sabemos cuando escuchamos las sirenas. No sé tú, en tu comunidad o en tu barrio, pero casi a diario, sabiendo que algo anda mal por ahí. Es más, es escuchar la sirena y luego darnos cuenta del anuncio de una balacera, de un tiroteo, de un asesinato. Lo sabemos cuando recordamos, aquellos que son más viejitos, aquí a los que nacieron en finales de los 90 para acá, esta ilustración es para ustedes, pero lo recordamos cuando sabemos que el mundo anda mal, cuando recordamos los millones que se robaron en un proyecto que procuraba ser tan necesario y benevolente como el Instituto del SIDA. Y despiadadamente jugaron con las vidas de pacientes para enriquecerse unos pocos. Sabemos que el mundo anda mal, cuando inclusive la estructura política nuestra trataba de esconder la cantidad de muertos por María, mientras miramos a los lados y lo que veíamos era una desolación como nunca antes. Y observábamos y sabías que en medio de la tristeza había miles de muertos. Pero los que estaban en el poder simplemente estaban jugando con los números porque le importaba más su imagen que el sufrimiento del pueblo. Sabemos que algo anda mal, sabemos que algo anda mal. Y no solamente con estos hechos, sino que lo sabemos cuando vemos el abusador en la escuela, que golpea a los indefensos y que trata de intimidar a otros. Pero no solamente ahí, lo vemos también cuando tenemos que trabajar con ese compañero mentiroso que está mintiendo constantemente, o por qué no decirlo, con el insensible en la oficina, o con el supervisor que le encanta humillar a otros y presentarte con sus aires de prepotencia, o por qué no con el conductor que toca la bocina de manera exagerada, o te da cortes de pastelillo en medio del tapón cuando vas guiando rumbo a tu trabajo. El mundo no representa la belleza y la bondad de Dios. Es todo lo contrario. Pareciera constantemente levantarse en contra de lo bueno y lo bello. Los pensadores han tratado de responder la razón de por qué el mundo no corre de forma perfecta.
y han tratado de buscar muchas respuestas. Algunos piensan que el problema es la sociedad. Otros apuntaban que era la falta de educación. Otros han creado teorías para decir que el problema del mundo es la desigualdad económica. Pero vez tras vez, cada vez que el hombre construye un proyecto para tratar de arreglar el mundo, lo que hace es que ese proyecto refleja lo roto y corrompido que está nuestro mundo. ¿Qué está mal en nuestra sociedad? ¿Qué está mal y cómo responde la Biblia a eso que está mal? ¿Qué está mal y cómo responde la Biblia a eso que está mal? Mire cómo Pablo responde en ese primer verso de Efesios capítulo 2. Mírenlo conmigo, lo tiene en el boletín. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Resulta complejo ver la declaración del apóstol Pablo aquí. Parece hasta un poco incómodo observar cómo él de inmediato coloca en la corrupción del hombre la culpa de la sociedad. Así que vamos a ver qué es lo que Pablo dice. Mire conmigo. Lo primero que Pablo va a hacer para describirnos la condición y la necesidad del milagro, la condición de maldad, va a decir, vamos a mirar al ser humano. Pero no solamente al hombre, vamos a mirar los poderes que están oprimiendo al hombre. Vamos a acercarnos a ellos. Empecemos por el hombre. ¿Cómo está el hombre? ¿Cómo está el ser humano? ¿Cómo está el hombre y la mujer en este mundo? Está muerto. Está muerto. Su pecado, su condición, Pablo la llama muerto. Ahora, ¿qué Pablo quiere decir con esa palabra? La gente no está muerta, camina por las calles, lo observamos con vida, a veces con vida bien vibrante, porque Pablo dice que están muertos. En la Escritura hay tres maneras de describir la muerte. La primera es la muerte física, es cuando el corazón deja de palpitar, cuando los pulmones no respiran. Pero la Escritura no solamente coloca ese nivel físico, la garra hacia el impacto de la muerte, sino que la Escritura nos va a decir que hay una segunda muerte que afecta a toda la raza humana por igual, y es la separación de su relación con Dios. ¿Y por qué la Biblia llama muerte a la ausencia de una relación con Dios? Sencillo, si Dios es la fuente de toda vida, no estar ligado a esa fuente implica no disfrutar de la verdadera vida. Implica estar muerto. Es existir. El corazón palpita, los pulmones respiran, pero estamos ausentes de disfrutar de la verdadera belleza, de la verdadera felicidad, de la verdadera alegría, del verdadero gozo, que solo lo brinda aquel que es el ser más perfecto, Dios. No estar conectado, relacionado con Él, definitivamente deja al ser humano sin la capacidad de poder de disfrutar de eso. Ahora hay una tercera muerte, que es la muerte eterna o la muerte final. Y es cuando al final de todas las cosas Dios decide enjuiciar el mundo, y entonces muchos declararán que entrarán en una especie de realidad sin Dios, sin relación íntima con Dios para siempre. Pablo le dice que todos nosotros en algún momento estábamos muertos espiritualmente hablando. Estábamos muertos, nuestra relación con Dios estaba afectada, no existía. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora Pablo no solamente dice que estábamos muertos, sino que describe la forma en cómo estábamos muertos. Y esto es lo interesante con él. Estábamos muertos, pero caminábamos. Éramos muertos andantes. Y miren cómo él lo dice, somos muertos andantes, pero ¿en qué? Verso 2. Lo tiene ahí, verso 2. El verso 1, en otro tiempo ustedes estaban muertos. ¿En qué? En sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban. En los cuales andaban. Y ahora esta palabra andar es excelente en Pablo, es caminar. Y sí, es un verbo bien activo, un verbo sumamente activo y con mucha fuerza.
Es un término, yo usualmente no hago esto desde el púlpito, pero aquí lo voy a hacer porque tiene una conexión importante con el análisis de Pablo en Efesios. Ese término en griego es peripateo. Y es porque en la Grecia clásica había un grupo, una escuela de filósofos llamados los peripatéticos. Les llamaban peripatéticos porque eran discípulos de Aristóteles, y en la escuela donde Aristóteles les enseñaba, ellos caminaban de un lado a otro junto con el maestro, pensando, reflexionando y filosofando. Una vez él muere, sus discípulos seguían con la tradición de levantarse en la mañana, caminar, y caminaban mirando hacia el suelo, pensando, reflexionando, hablando o mirando hacia lo lejos, y les decían peripatéticos por eso. Ellos caminaban y se fijaban en las realidades de la vida. Cuando Pablo utiliza ese concepto de peripatesis, esa es la idea de que nosotros estamos caminando en nuestro pecado, conscientes de ese pecado, caminando, andando, moviéndonos en la realidad de la incapacidad de poder mirar a Dios y de simplemente cautivos con nuestro pecado y con nuestros deseos. Ahora, una buena pregunta es: ¿por qué el hombre no sale de ese camino? ¿Por qué se le hace difícil o imposible al ser humano salir de ahí, romper esos grilletes y decidir correr por otro camino? Porque esa palabra es importante. No es importante porque en Efesios, en unas semanas, nosotros vamos a ver a Pablo diciéndole a ellos: caminen así. Ustedes antes caminaban de esta manera, ahora yo quiero que caminen de esta. Y eso es posible solo por el milagro de Dios. Pero de nuevo, esa idea de un camino por el cual yo ando de pecado no es una idea de Pablo. Es una idea tan antigua como el Salmo 1. Como el Salmo 1. Cuando empieza el Salmo a bendecir a aquel que no anduvo en camino de pecadores, a bendecir a aquel que de alguna manera ha guardado su integridad completamente para Dios. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malos, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, y empieza a hablar de ese camino. Dichoso el hombre que no camina por el camino de los pecadores. Y es que Pablo nos dice: todos estábamos en ese camino andando. ¿Qué fuerzas nos mantenían ahí? ¿Cuáles eran los poderes que nos mantenían en ese lugar? Pablo va a responder. Quiero que vea esos poderes. Los poderes que tienen a esta humanidad cautiva en ese camino de transgresión hacia Dios, en una muerte espiritual. Y aquí está lo triste: en la incapacidad de poder disfrutar en toda su existencia la belleza de la felicidad plena, de la alegría inquebrantable y del gozo que vence la aflicción, que solo se encuentra en Dios. Y esa es la catástrofe grande. ¿Qué poderes mantienen a la humanidad en esa catástrofe? Pero nos dice que el primer poder son los poderes de este mundo. Míralo conmigo, es genial lo que el apóstol Pablo va a hacer. Es genial. Si estaría sentado en una mesa con Rousseau, con Voltaire y con cada uno de los grandes filósofos de la educación, su posición los desbarataría a cada uno de ellos. Verso 2: en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. ¿A qué Pablo se refiere con los poderes de este mundo? Rápido, por mundo, Pablo no tiene pensado el mundo físico. Por mundo, él tiene pensado, por cosmos, tiene pensado la sociedad. Pablo está diciendo: nuestra sociedad corrompe al ser humano. Rousseau tenía razón. El problema con Rousseau es que él pensaba que el hombre era bueno y la sociedad lo corrompe. Pablo se sentaría y le diría: no, el hombre es pecador, pero la sociedad hace que su pecaminosidad se destape y se desarrolle mucho más allá. Hay muchos aspectos de nuestra cultura que son altamente pecaminosos. Es ahí
En contextos culturales donde aprendemos a abusar de las mujeres, los hombres. Es en contextos culturales donde aprendemos a mentir, a engañar, a robar. Está ahí. Nuestro corazón se alegra de hacerlo y se conduce hacia hacerlo y se siente en normatividad. Pero la sociedad nos enseña y termina mostrándonos las maneras de cómo hacerlo. Hay un sistema en nuestra realidad, en nuestro mundo, que se levanta contra Dios, que es contrario a Dios y a la verdad de Dios, que se levanta contra la belleza del Creador. Y somos llamados de alguna manera a darnos cuenta de cómo esclaviza a la sociedad. Pero no solamente eso, sino que de nuevo hay otro enemigo, otro poder más. No solamente en la cultura caída de nuestra sociedad, sino que mire lo que Pablo continúa diciendo. Los poderes de este mundo se conducían según el que gobierna las tinieblas. Aquí está el otro poder. Hay un espíritu, un poder que gobierna las tinieblas. El espíritu que ahora ejerce poder en los que viven en desobediencia. Y aquí déjeme hacer la mejor manera de poder entenderlo es recordando a Tolkien una vez más. Y la imagen de Mordor. Y de Sauron, de estos seres malignos que influencian y destapan la maldad. No es que ellos colocan la maldad, es que maximizan la maldad de los seres que viven en la Tierra Media. Esa es la capacidad de este ser que es enemigo de Dios, que se opone a Dios, que la Escritura lo llama diablo, Satanás, que se levanta contra Dios y contra los hijos de Dios y que su rol es destruir la creación de Dios. Pero pastor, usted ha dicho varias veces que Dios es soberano, que Él controla y gobierna todo. Y como Pablo ahora está hablando de que hay un poder que está dominando a ciertas personas. Eso es una muy buena pregunta. Ahora déjeme contestarla y tratar de ser sencillo en ello, aunque sé que es complejo. Sí, Dios es soberano. Y todos los poderes existentes se someten a su voluntad. Sí, la Biblia no enseña un dualismo donde hay una batalla entre el bien y el mal y ambos tienen la misma capacidad de poder. En el mundo popular la imagen es el yin yang, negro y blanco, balance entre la oscuridad y la luz. La oscuridad y la luz con el mismo poder para alcanzar ciertos niveles de realización. Hay que mantener el balance. O una sociedad donde el bien y el mal están peleando con la misma fuerza. Los dibujitos, eso, las imágenes o los memes donde Jesús aparece en una mesa tratando de doblar la mano de Satanás y están ahí los dos luchando. Esa no es la imagen de la Escritura. La imagen de la Escritura es un Dios que es totalmente soberano y que su gloria aplasta y que su gloria es soberana y maravillosa y nada está por encima de Él. Nada. Ahora, ese poder de Satanás es como entrar a tu casa o entrar a una casa. Si el dueño de la casa te lleva y te dice, mira el letrero, y un letrero que dice, cuidado, el perro muerde. Si él le tiene una cadena bastante larga y te dice, puedes verlo hasta aquí. No te aconsejo pasar de esta línea porque su cadena llega ahí. Y si entras en tu terreno, Él te va a morder y no te va a querer soltar. Así que te estoy advirtiendo, quédate acá. Y tú te quedas acá porque el dueño es convincente, es bueno. Porque el dueño de alguna manera ha obrado para que tú creas en Él. Pero entra el vecino que no le importa lo que el dueño dice y perfora la línea donde no debía estar y exactamente ahí el perro lo agarra y no lo suelta. Ahora a él le pertenece al perro. Es exactamente así. Es la idea de cómo Pablo advierte que toda la raza humana sin Dios está influenciada por este ser espiritual de las tinieblas. Y que en tanto y en cuanto no hay una intervención del amo de la tierra, de Dios, Él tiene control, influencia sobre ellos. El mundo, la sociedad, ese pecado en las estructuras sociales, el poder de las tinieblas, esa maldad espiritual con la que tenemos que luchar día a día. Esos dos poderes no son los únicos con los que Pablo está pensando. Hay un tercer poder en esta historia que es singularmente dañino y fuerte. Míralo conmigo.
Míralo conmigo. Luego de hablar de ellos según el Espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia, verso 3. Yo no sé si logras ver el cambio de Pablo, es genial y sumamente pastoral. Hasta aquí él le ha dicho, estos poderes los tenían ustedes antes, los tenían ustedes. Pero miren en el 3, en ese tiempo también todos nosotros, y se incluye. Y es casi Pablo diciendo, hey, a eso nos afecta, pero le voy a decir, este poder, peleen este poder, porque es serio y nos afecta, no solamente nos afecta a ustedes, nos afectan a todos, inclúyanme a mí ahí en esa lista. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos, nuestros deseos, nuestra voluntad, nuestros propios anhelos. Ese deseo nuestro es el poder que a su vez nos mantenía cautivos. Y no podíamos desprendernos porque no había poder en nosotros. La muerte estaba dominándonos. Pero no somos víctimas, sino también ejecutantes. En otro tiempo, nuestros deseos, nuestros malos propósitos nos mantenían caminando ese camino de muerte y de destrucción. ¿Qué podemos hacer con estos versos? Alguien pudiera decir, pastor, ¿por qué es tan pesimista en este momento Pablo? ¿Por qué es tan pesimista Pablo? Déjeme contestar con cariño. No es pesimista. Es más, yo creo que la escritura tiene un realismo utópico, es sumamente realista. Y déjame explicarme. Es realista cuando abarca la maldad y lo hace para que nos demos cuenta de lo vil y malvados que son nuestras intenciones también. Es plenamente malvado el ser humano, pastor. ¿Es el hombre incapaz de hacer algún bien? En la cristiandad nosotros hablamos de un término que se llama depravación total. ¿Significa eso, pastor, que el hombre es incapaz de hacer algo bueno? No. El ser humano es creado a imagen de Dios, y déjenme subrayar esto, el hombre es creado a imagen de Dios, por eso todo ser humano tiene un valor inmenso. No hay manera de cuantificar el valor humano. Los seres humanos ¿son capaces de hacer cosas buenas? Claro que sí. Cuidar al necesitado, sentir compasión por otra persona, hacer un gesto de misericordia por otro. ¿Hay algo de bondad en el ser humano? Sí. El problema donde apuntaban los creyentes hablando de la depravación total es que esos actos de bondad son tan débiles que su sentido de compasión y misericordia fácilmente se fuma, o solamente lo tiene por ciertas personas, pero no por toda la raza humana. Es tan débil que le imposibilita poder darse cuenta de su maldad y correr hacia aquel que es la fuente de la vida maravillosa. Es tan débil que fácilmente cae en actos malvados. Ahí está el problema del ser humano. Ahí está su maldad. Hasta ahora, esta es la mala noticia del sermón de hoy. Pero es que el evangelio tiene una mala noticia. Y solo si entendemos la mala noticia, lograremos comprender la buena noticia. ¿Cuál es la mala noticia? Que nuestras capacidades de perversidad, que la perversidad del príncipe de las tinieblas y de las estructuras sociales que nosotros creamos, que son injustas y perversas, les molestan a un Dios santo. Y Pablo dice, todos estábamos bajo la ira de Dios. No es que Dios sea un bravucón molesto, no es el chiquitito de los pitufos que siempre está molesto, no es este Dios griego que está con una centella buscando a quién lanzársela, no es el Dios de muchos predicadores que solamente está esperando el mínimo paso en falso para acabar con toda tu realidad. No, ese no es Dios, pero es un Dios justo.
Porque si Él no sintiera indignación ante la maldad y el abuso, si Él no sintiera indignación cada vez que matan a una mujer en Puerto Rico, o cada vez que roban miles de dinero haciendo que las ayudas no lleguen a los necesitados, si Dios no sintiera indignación cada vez que le mentimos a otro, cada vez que lastimamos a otro, si Dios no sintiera indignación, ese Dios no sería digno de adoración. Solo cuando Él, y entendemos que siente indignación, podemos ver a un Dios de justicia que no es torcido por el poder humano ni por la maldad. Es un Dios que se mantiene en verticalidad, y nosotros necesitamos a un Dios así. Nuestro mundo necesita a un Dios así. Todo el mundo está bajo la ira de Dios. ¿Qué hacemos? ¿Cómo viene la buena noticia, pastor? Mire la buena noticia. Mire lo gloriosa que es. Verso 4, verso 3 completo para que pueda entenderlo. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Verso 4. Pero Dios, ahí está la eucatástrofe. Ahí está la eucatástrofe. Ahí está la intervención divina. Pero Dios, Pablo se está preparando y está diciéndoles a ellos quiénes eran. Pero en este momento reconoce y dice: pero Dios intervino en sus vidas. Esto eran ustedes, pero Dios mostró su amor. Y ese pero Dios es significativo en el acto dramático. Es gritar, Pablo, y decir: cuando Él interviene, las cosas no son iguales. Este es uno de los pero Dios de la Escritura. Por ejemplo, hay pero Dios tanto explícitos como implícitos. Déjeme tocar simplemente 2 pero Dios explícitos hoy, además del de Pablo en Efesios. El primero se encuentra en un pasaje interesante cuando José es vendido. Y en Hechos nos empieza a relatar ese momento. Y nos dice en Hechos que por envidia los patriarcas de Israel vendieron a José como esclavo. Practicaron injusticia. Y él fue llevado a Egipto, y aquí está la declaración de Lucas: pero Dios estaba con él. Y si tú sabes la historia de José, ese pero Dios es totalmente significativo. Sus hermanos lo traicionaron, lo vendieron, y cuando lo volvieron a ver, estaba a cargo de gran parte del imperio más importante de aquel tiempo. ¿Por qué llegó tan alto? ¿Por su capacidad? ¿Por su emprendimiento empresarial? No, la expresión está: pero Dios estaba con él. Pero Dios estaba con él. Ahora puedo nombrarte muchos, hay un montón en el Antiguo Testamento, pero déjeme correr al Nuevo. Hasta el pez, el pero Dios más importante en toda la historia humana. El pero Dios más importante. Hace más de 2000 años, el poder de las tinieblas se juntó con la estructura social que refleja la maldad. El príncipe de este mundo, Satanás, junto con las estructuras pecaminosas de un imperio corrupto llamado Roma y de unas autoridades religiosas en Israel, junto al poder de la maldad humana que continúa sus propósitos. Los 3 males que Pablo presenta se juntaron y tomaron al Dios encarnado y lo golpearon, lo torturaron. Querían borrar de él toda expresión de alegría. Su rostro de Isaías mirando aquel momento era irreconocible. Su cuerpo estaba totalmente golpeado. Lo levantaron en la cruz. El poder de las tinieblas celebraba. Las estructuras de poder corrompidas se reían. La muerte daba carcajadas mirando su gran triunfo. El poder del pecado humano celebraba diciendo: acabamos lo que Adán y Eva empezaron en el Edén. Nos desprendimos de Dios y ahora somos
como los señores. Allí en esa cruz, el Hijo de Dios dio su último aliento. La muerte física llegó hasta donde Él estaba. Su corazón dejó de latir, sus pulmones dejaron de respirar. En ese momento, instante, los evangelios dicen que el sol se ocultó, el día se convirtió en noche, la tierra empezó a temblar, la creación estaba llorando la pérdida de su creador, mientras los hombres pecaminosos celebraban haberse desprendido de Dios, mientras el poder del espíritu de las tinieblas de Satanás celebraba pensando que había logrado vencer a Dios, mientras las estructuras de poder caída celebraban haber acabado y magullado a aquel que estaba tratando de levantarse contra ella, mientras toda la maldad celebraba. Hechos nos recuerda ese evento. Hechos 13, 29 al 30 nos dice a nosotros: después de llevarle a cabo todas las cosas que estaban escritas acerca de él, luego de haberlo matado, lo bajaron del madero y lo sepultaron. Colocaron una roca y el mundo de maldad celebró: hemos vencido. Y aquí dice el escritor de Hechos: pero Dios lo levantó de entre los muertos. El cielo decidió mirar. Su campeón no había sido derrotado. Todo lo contrario, al morir y volver a resucitar, ahora tendría poder para darle vida a aquellos que estaban muertos en sus delitos y pecados. Solo experimentando la muerte y respondiéndole con vida, podía tomar a los que estaban muertos y darle una nueva vida. Una vida que duraría para siempre, una vida que nadie podría arrebatarle, una vida llamada vida eterna. Darle vida para siempre. Pero lo va a decir esencialmente en este pasaje de Efesios, cuando le dice: pero Dios, que es rico en misericordias por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Y es en unión con Cristo Jesús. Dios nos ha resucitado, nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros las incomparables riquezas de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados. Si esto no de ustedes, es un regalo puro y santo de Dios. Déjeme decir algunas cosas sobre esto para ir cerrando hoy. Lo que nos dice de lo que Dios produjo, de esa intervención milagrosa de ese pero Dios, es que al intervenir mostró su amor y misericordia. Lo hizo no por nada nuestro, sino por su puro amor y su pura bondad. Lo hizo por gracia, no por algo que hayamos hecho. Es un regalo de Dios. Y nos resucitó al darnos vida. En el mundo cristiano le llamamos a eso llamamiento eficaz. Déjame explicártelo rápido. Llamamiento eficaz. Escúchame bien. El lenguaje de cómo tú y yo estábamos era muerto. Los muertos no pueden responder. Tú y yo no estábamos medio vivos, estábamos muertos. Los muertos no responden. La única manera de que tú y yo pudiéramos responder es que Dios nos diera vida a nosotros. Solo dándonos vida podemos correr a responderle al Señor. En el mundo cristiano llamamos a eso el llamamiento eficaz. El llamamiento eficaz es el llamamiento interior del ser humano, no es el llamamiento público. El problema con la iglesia contemporánea y con la iglesia en muchos lugares es que piensan que la salvación depende de la respuesta pública de la gente. Cuando la gente pase, cuando la gente haga una oración, cuando la gente diga acepto a Jesucristo. El problema es que la Escritura te va a enseñar que para que las personas puedan responder a Jesús, primero tiene que haber una obra interna en su corazón. Te mueres
muerte tienen que recibir vida. Es imposible poder responder a Dios si Dios milagrosamente no ha intervenido para darnos vida a nosotros. Y ahora escuche bien, no hay forma en que uno pueda demostrar que el ser humano, al ser impactado por la gracia de Dios, sea capaz de decirle a Dios: yo no quiero tu evangelio, yo no quiero ser salvo, así que me niego a la salvación. No, lo que la Escritura va a decir es: si el ser humano está muerto pero recibe vida, es imposible que diga: me estás dando vida, no quiero vida, déjame muerto mejor. No, cuando el ser humano es intervenido por la gracia de Dios a través del Espíritu Santo y le da vida, vence la muerte espiritual, le da vida, el ser humano no vuelve a ser el mismo. Automáticamente empieza a experimentar la belleza y la grandeza del Dios amoroso. Y es esa grandeza y esa belleza lo que lo lleva a correr, a abrazar la misericordia de Dios. Este es el milagro más grande que ha existido. Escúchame bien, estabas muerto en delitos y pecados y Dios te dio vida para que pudieras ver la belleza y la grandeza de tu Salvador. Cuando corriste a Él y dijiste: lo quiero, ya Él había hecho un milagro inmenso en tu corazón. Había despertado en ti el deseo y el anhelo de tener a Cristo Jesús. Y es por gracia, no hay nada que podamos hacer. Y como es vida y es vida eterna, no hay manera de volver a morir. Estábamos muertos, diría Pablo. Tenemos vida eterna, y a quien le dan vida eterna disfrutará de esa vida eterna para siempre. Para siempre. Y esa es la mejor noticia del evangelio. No volveremos a morir en nuestros delitos y pecados. Esa vida eterna no se apaga, no muere. Y es más aún, ser recipientes de esa vida eterna significa que la última muerte no nos va a afectar a nosotros. Estamos agarrados para siempre en Cristo Jesús. Esta no solamente es la buena noticia del evangelio, no es solo salvación, no es solo el milagro de esa intervención, la situación y el milagro de la intervención, sino que Pablo en el último verso culmina con las consecuencias de esa intervención. Dice: ahora somos capaces de hacer buenas obras, obras que Dios estaba preparadas para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Buenas obras. ¿Puedes ver ahí tu historia? ¿Puedes ver ahí tu historia? ¿Puedes verte ahí? Vivías en pecado, alejado de Dios, propenso a la autodestrucción. De seguro muchos de ustedes, y tal vez yo, hubiéramos sido una estadística más de suicidio, hubiésemos sido una estadística más de malas decisiones y de acabar con nuestra vida. Tal vez muchos de nosotros hubiéramos sido uno más en las altas estadísticas de alguien que perdió la cabeza y acabó con la vida de alguien. Hubiésemos tal vez sido personas que hubiesen corrido, continuado por un camino que le hubiéramos hecho daño a miles y miles de personas. Tú y yo tal vez seríamos parte de esa estadística de gente que nunca alcanzan la verdadera felicidad, nunca se sienten pleno, nunca alcanzan sentirse completo. Tú y yo, ese era nuestro destino, pero Dios intervino un día en nuestra historia y decidió cambiarla totalmente. No es perfecta, a veces no es tan clara como el día, pero en medio de la adversidad hay una fuente de felicidad a la cual puedo alcanzar. En medio del dolor hay un consolador que está a mi disposición para sostenerme. En medio de mis peores errores hay un perdón que desciende del cielo y me levanta y me dice: te amo, sigue hacia adelante. Ahí está Él para sostenerme y para guiarme. Frodo le dice a Sam, su compañero, cuando Sam le dice: ahora sé
¿Por qué los héroes de las grandes historias nunca se rinden? Porque hay razones por las cuales luchar. Frodo lo mira, golpeado por la fuerza malvada del anillo, y le dice: Sam, ¿tú sabes por qué debemos luchar? Y él le dice: mi señor Frodo, porque allá en el fuera en el mundo hay cosas buenas y vale la pena luchar por ellas. Vale la pena luchar por ellas. Pues lo dice: Dios ha tomado la iglesia, la ha salvado de los poderes de este mundo, de la maldad, para que sea ella ahora quien haga obras que representen la belleza, el amor y la compasión de Dios. Vale la pena seguir luchando en este mundo. Hay cosas buenas allá afuera que Dios ha preparado para que nosotros manifestemos su amor y su misericordia.